Hola Iglesia, buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Estamos en el día 87 de nuestra lectura y hoy nos tocan leer los últimos tres capítulos de Primera de Pedro, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Entonces, vamos a darle lectura a estos capítulos. Si tú puedes ver aquí a mi, ah, a mi derecha está en los pasajes para que puedas leerlo junto conmigo. Estamos en el capítulo 3, comenzamos desde el verso 1, ¿ok? Dice, dice la escritura, deberes conyugales. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, la sujeción, esposas, tiene que ver con testimonio hacia las demás personas. Ok, continuamos, versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de su espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque también porque así también, perdón, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces el apóstol Pedro está escribiendo y nos dice la forma de vivir dentro de nuestros hogares, ¿verdad? No solamente cómo nos comportamos afuera, sino importante cómo nos comportamos adentro, ¿verdad? Dice que las mujeres deben ataviarse o deben arreglarse, no preocupándoles lo que está por fuera. Obviamente nos encanta que la esposa esté muy linda, muy maquillada, muy bonita, pero mucho más allá de lo externo, dice que sea de un espíritu afable y apacible, porque es de gran estima delante de Dios. Y luego al final, el último versículo dice, y ustedes maridos, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. A veces se nos olvida, varones, ¿verdad? A veces se nos olvida que ellas son herederas junto con nosotros de la gracia de Dios. No somos más que ellas, no, el hecho de que Dios nos haya puesto por cabeza del hogar no significa que nosotros somos más o mejores que ellas. Ok, continuamos. Una buena conciencia del versículo 8 en adelante. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, perdón, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hermanos, amigos, fuimos llamados para heredar bendición y no para estar devolviendo mal por mal. Versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Wow. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos, dice el apóstol Pedro que debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Pero ahora no dice que vas a presentar defensa peleándote o gritando o a ver quién levanta más la voz. El que levanta más la voz es el que gana. Siempre, ¿verdad? Cuando presentamos defensa creemos que si tú hablas más fuerte o más rápido o más alto, entonces tú eres quien va a ganar la discusión, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pedro, siempre tienes que estar preparado para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia ante cualquier persona que te demande razón de la esperanza que hay en ti. Entonces, continuamos, nos quedamos hace un momento en el 16. 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¡Wow! Ok, vamos a checar con atención estos versículos. El 18 dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, padeció una vez, no está padeciendo una y otra vez, no es un continuo estar ofreciendo más sacrificios, sino padeció una vez por los pecados. El justo por los injustos, Él dando su vida por nosotros, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero pongamos atención en esto último, dice, pero vivificado en espíritu. Y luego el 19, bien importante, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eh, la escritura dice en Efesios, y también cuentan en los evangelios, ¿verdad? Ya los leímos ambos, Efesios y los evangelios, ya los leímos. Pero recuerden que Efesios dice que ¿quién es sino el que estaba en el cielo, que descendió del cielo y bajó a las partes más profundas a predicar a los espíritus, ¿verdad? Eso dice Efesios. Y nos lo cuenta también, nos lo cuentan los evangelios cuando leímos acerca de la resurrección de Cristo, que él pasó 3 días en el sepulcro. Y dice aquí que en el Espíritu, dice el apóstol Pedro, en el Espíritu, en el cual fue también y predicó a los espíritus encarcelados, cuando él estaba en el Espíritu. Y el 20 dice, a aquellos espíritus que en otro tiempo desobedecieron, perdón, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces aquellas personas que murieron sin haber conocido a Jesucristo como Salvador, el Señor mismo predicó a esos espíritus encarcelados para que los que se arrepintieran fuesen salvados. Ok, y el versículo 22, bien interesante, dice, quien habiendo subido al cielo está a la derecha de Dios y a él se sujetan ángeles, autoridades y potestades. Ante el nombre de Jesús, ante el nombre de nuestro Dios, se sujetan todos los seres físicos y espirituales. Ok, vamos a continuar. Capítulo 4 de Primera de Pedro. El capítulo 4 dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Somos buenos administradores de la gracia de Dios. 4 versículo 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, o sea, ustedes también, dice el apóstol Pedro, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y en abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis, perdón, con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces dice el apóstol, ya basta, ya eso estuvo bien para el tiempo pasado cuando no conocías a Cristo Jesús, pero ahora que ya conoces a Cristo Jesús, ya no más. Ya no debes de estar preocupándote en cosas que agradan a los demás hombres, lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, idolatrías. Todas esas cosas ya no son para nosotros los hijos de Dios. Somos nuevas criaturas, somos un pueblo escogido, un pueblo nuevo, unas personas nuevas. Entonces, continuamos, iglesia. Dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, hermanos, nos está diciendo el apóstol, eh, ya aquellos que ya murieron, ellos ya están listos para ser juzgados y los va a juzgar el único que es digno de juzgar, ¿verdad? Y dice, pero ante todo ustedes, dice el apóstol Pedro, eh, tengan ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados. No dice cubrirá las consecuencias del pecado, dice cubrirá multitud de pecados, no las consecuencias. A veces nos equivocamos y pensamos que Dios nos ama y como ya nos ama, pues ya no vamos a tener consecuencias del pecado que cometimos antes, ¿verdad? Pero no es lo que dice el apóstol Pedro, no es lo que dice la palabra. Dice, cubrirá multitud de pecados, no las consecuencias del pecado. Ok, el versículo 9 dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Entonces, mira, el apóstol Pedro, iglesia, está diciendo, ah, si vas a hospedar a alguien, primero, ¿verdad? Si vas a hospedar a alguien, no lo hagas después diciendo, ay, es que él hizo esto, hizo lo otro, y yo le di y no recibí nada a cambio. Para empezar, no es lo que se nos ha enseñado, ¿verdad? Tenemos ejemplo en nuestros hermanos Tim, Roberta, ah, eh, Carlos, Carlitos Paz, ¿verdad? Bueno, ustedes saben, a Ricardo y Jovis, este, tenemos ejemplos, debemos hospedar sin murmuraciones, sin estar eh, esperando, ¿verdad? Sin estar diciendo es que y ahora ya me hicieron aquello y lo otro. Y dice el apóstol Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, ministrelo a los otros. ¿Qué don recibiste de parte de Dios? ¿Cuál es tu don? ¿Qué haces? ¿Qué te gusta hacer? Ah, ¿Te gusta orar por los enfermos? Ministraselo a los demás sin esperar nada a cambio. Ministralo, sirve, da de lo que Dios te ha dado. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como buenos administradores de esta gracia que viene de muchas formas, en amor, en solicitud, en liderazgo, todas estas formas, lo que Dios te ha dado como don, ministralo a los demás porque la iglesia necesita esos dones, necesita que esos dones se estén moviendo. Ok, continuamos. Padeciendo como cristianos. No nos gusta mucho el título, pero vamos a ver qué dice el apóstol Pedro. Padeciendo como cristianos. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o como ladrón o como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces está diciendo el apóstol, no padezcas, o sea, no sufras por malhechor o por mentiroso o ladrón, sino si padeces, que sea por una causa buena, por causa del Evangelio, por causa del Señor. Y dice, si alguno padece como cristiano, como seguidor de Cristo, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. A veces nos quejamos o nos avergonzamos o decimos, híjole, me están criticando, ¿qué voy a hacer? Mejor hago lo que a los demás les gusta, porque así ya no me van a criticar o no van a juzgarme, ¿verdad? Pero dice el apóstol Pedro, no, alégrate, estás bien, estás haciendo lo correcto, porque dice el apóstol Pedro, si el justo con dificultad se salva, si tú que eres cristiano, si tú que sigues al Señor con dificultad te salvas, ahora imagínate aquellos que no le conocen, aquellos que están lejos de la voluntad de Dios. Ok, vamos a continuar con el capítulo 5 de de, de la carta del apóstol Pedro, capítulo 5, y vamos a comenzar con el versículo 1. Dice ahí, apacentad la grey de Dios, apacentad la grey de Dios. Y el versículo 1 dice ahí, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y entonces dice después el 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, hay recompensa para aquellos que estamos trabajando para el Señor, para aquellos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Ah, dice, apacentad la grey, cuiden a los nuevos, cuiden a los que han recibido recién el Evangelio, aquellos que han recibido al Señor recientemente. Ok, versículo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amados, debemos ser humildes. A veces pensamos, o no nosotros, no nosotros los hijos de Dios, sino a veces las personas allá afuera piensan que ser humilde es malo porque ya te vas a hacer un dejado, vas a ser al que todos ¿verdad? Dicen aquí en México, al que todos se agarran de su puerquito, ¿verdad? O decimos que se lo agarran de bajada, del que se aprovechan, ¿verdad? Diciéndolo en otras palabras. Pero ¿sabes qué? Debemos ser humildes, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ok, continuamos leyendo. Versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar,
al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Me llama mucho la atención el versículo 8 porque dice, sed sobrios y velad. Sed sobrio significa no estar bajo la influencia de ningún efecto, ¿verdad? En algunos casos el alcohol, ¿verdad? Pero también sed sobrio significa ser templados, ¿verdad? Estar atentos, seguros, sabiendo de qué se trata, ¿verdad? Sean sobrios, dice el apóstol Pedro, y velad. O sea, estar atentos, estar preparados, estar cuidando, ¿verdad? Estar eh, listos, ¿verdad? Dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es el diablo, él no pierde la oportunidad de, de intentar hacernos caer, ¿verdad? Pero dice el apóstol, sean sobrios y velen, tengan cuidado, cuídense, no se desprotejan, no tiren la toalla, no bajen la guardia, ¿verdad? Ah, y luego dice que nuestro Señor, Él mismo nos va a perfeccionar, a afirmar y a fortalecer, además de establecernos. Entonces, dice el apóstol Pedro también en esos versículos que leímos, que por un poco de tiempo, ¿verdad? Vamos a estar sufriendo y padeciendo. Hermano, amigo, amado, iglesia, no lo que sufrimos o padecemos durante este tiempo, durante la carne, no es para toda la vida. Ese problema que tienes, familia, no va a estar siempre allí. Esa situación difícil que estás atravesando, la tribulación, cualquier cosa, la falta de empleo, no es para siempre. No decaigas, no te desanimes. El Señor tiene sus planes y como dice el apóstol Pedro al final, Él mismo nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Entonces, no desistas. Ok, los últimos versículos del 12 al 14, salutaciones finales, dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Entonces dice el apóstol Pedro que él estaba enviando a este hermano, ¿verdad? Silvano, que la escritura no nos habla mucho de él. Sí sabemos que era un discípulo de entre los 70 que estaban siempre sirviendo y también sabemos por Pedro mismo, ¿verdad? Que era un hermano fiel y entonces él es quien lleva esta carta a la iglesia y dice que los saluda desde Babilonia y que los saluda también Marcos, otro discípulo y entonces dice, salúdense todos con ósculo de amor, con un beso de amor, pase a ustedes los que están en Jesucristo. Amén. Vamos a parar aquí, iglesia, no sin antes orar, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos ilumine, que nos ayude a entender y a comprender cada día más y mejor su palabra, que Él esté con nosotros, que su Espíritu Santo nos llene, nos inunde y nos alimente. Entonces, cierra tus ojos un momento, vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia hermosa en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva, que es eficaz y que a veces es más cortante, Señor, que toda espada y que el cortarnos a veces no nos va a gustar, nos va a doler, vamos a sentirnos incómodos. Pero qué bueno, Señor, porque es tu palabra, Señor, y aunque nos haga sentir incómodos, sabemos que es por nuestro bien y es para crecimiento nuestro. Gracias, Señor, porque en tu palabra, Señor, escribiste cómo debemos comportarnos afuera en la sociedad, cómo debemos comportarnos en la iglesia y también cómo debemos comportarnos en el hogar. Gracias por el apóstol Pedro que escribió esta carta, Señor, a la iglesia, Señor, y recibimos los consejos y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender y a comprender cada día mejor tu palabra, Señor. Por favor, habla a nuestras vidas y ayúdanos a vivir a través de tu palabra hermosa.
Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ah, por favor, iglesia, mantén en oración a aquellas personas que han estado en situación difícil, eh, no solamente económica o no solamente espiritual, sino también aquellos que han estado padeciendo a causa de enfermedades, ¿verdad? Recuerda que estamos orando por hermano Tim y hermana Roberta, recuerda que estamos orando por la familia Gómez Acevedo, por nuestra hermana Tommy, estamos orando también durante esta semana por hermano Walter y Doris, que se han visto con problemitas de salud. Vamos a estar orando por ellos, iglesia. No desistas, toma un tiempo. Recuerda, orar por sanidad para estas personas y por protección para sus vidas. Los amamos, iglesia. Que tengas un excelente día.